Hola, mi nombre es Diego Alberto. Soy de la tecnología en obras civiles y vengo a desarrollar un ejercicio de física, de aplicación de fuerzas de las leyes de Newton. Entonces, empezaré por leer el enunciado. Un objeto de 10 kilogramos de masa, o sea, tenemos una masa igual a 10 kilogramos, se desliza sobre una superficie plana. Luego de aplicarle una fuerza de 50 newtons, tenemos una fuerza que es igual a 50 newtons, que forma con la horizontal un ángulo de 37 grados. Entonces también tenemos el dato del ángulo, 37 grados. El coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es de 0.3. Me pregunta y me dice, determine la aceleración con la que se mueve. Entonces tenemos que hallar la aceleración. Esa es nuestra incógnita. Para entender mejor, voy a iniciar realizando un diagrama del bloque. Pues vamos a hacer un diagrama. Entonces el ejercicio me dice que sobre la horizontal, tiene un ángulo de la fuerza de 37 grados. Y nuestra fuerza sería igual a 50 newtons. Ya teniendo el diagrama, voy a realizar un diagrama de cuerpo libre para explicar, para poder diferenciar entre las fuerzas del eje X y el eje Y. Eje Y, eje X. Entonces, ¿qué decimos? Normalmente, la normal siempre va hacia arriba. Y hacia abajo siempre va el peso. Que el peso es igual a la masa por la gravedad. En caso de, como aquí en la fuerza tenemos un ángulo, entonces se manejaría el coseno y seno. Por consiguiente, entonces, en el diagrama de cuerpo libre, decimos que hace de arriba va la normal, que esto sería la normal, el peso, también tenemos la fuerza, porque hacia este lado tenemos la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción y tenemos también la fuerza con un ángulo de 37 grados. Tenemos masa por la gravedad y la normal. Ya teniendo el cuerpo de Dios, el cuerpo, podemos decir, como el ángulo viene con el eje horizontal, podríamos decir que aquí sería la fuerza por el seno del ángulo. Y aquí tendríamos la fuerza por el coseno del ángulo.
Teniendo ya el cuerpo del diagrama, el cuerpo, ya tenemos graficado para poder realizar el ejercicio. Con esto podríamos decir que la fuerza, la sumatoria de la fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Empezamos a desenglosar en el eje X y en el eje Y. Entonces decimos que en el eje X, entonces la sumatoria en el eje X es igual. ¿Qué tenemos en el eje X? Tenemos la fuerza, que sería la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción va opuesta. Como va hacia el lado izquierdo, significa que va negativo. Por consiguiente, va menos. Menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. Seguimos descomponiendo. Entonces, como sabemos que la fuerza por el coseno del ángulo menos, sabemos que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Entonces reemplazamos y decimos la normal por el coeficiente de fricción es igual a la masa por la aceleración. Ya tendríamos la fórmula número 1 para, para el eje X. Ahora vamos a empezar la sumatoria y las fuerzas del eje Y. Los sumatorios en la fuerza del eje Y es igual. Entonces en el eje Y, ¿qué tenemos? La normal, la fuerza y el peso. Entonces decimos que la normal más la fuerza del seno del ángulo por el seno del ángulo menos, porque el peso como va hacia abajo iría negativo, menos la masa por la gravedad igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en el ejercicio nos dicen que la fuerza va de forma horizontal. Entonces, ya tendríamos esta ecuación aquí, entonces empezamos a despejar también. Decimos que la normal es igual, como esto está positivo, pasa negativo, y como esto está negativo, pasaría positivo. Entonces, para tener una mejor organización, diría que la masa por la gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo sería mi segunda fórmula. Tengo dos soluciones aquí. La primera, puedo reemplazar la normal dentro de esta fórmula y podría resolver el ejercicio directamente. O también podría reemplazar directamente aquí los datos y hallar la normal. En mi caso lo voy a realizar de esa manera. Voy a empezar aquí desarrollando todos los datos porque estos datos ya los tengo. Ya tengo la masa, ya sé que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Tengo la fuerza y tengo el ángulo. Entonces podría ya desarrollar la normal en este lado. Entonces diría que la normal es igual a la masa, que la masa son 10 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, menos, tenemos la fuerza, son 50 newtons, por el seno del ángulo, que el ángulo en este caso sería 37 grados. Aquí ya podríamos despejar y hallar la normal. Entonces, vamos a realizarlo en la calculadora. 10 por 9.8 menos 50 seno de 37. Y esto nos daría 67
0,91 newtons. ¿Por qué? Porque toda fuerza se mide en newtons. Que newtons equivale a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces ya tendríamos la respuesta de la normal. Pero como nos están pidiendo hallar es aceleración, entonces tomamos la primera fórmula que tenemos y despejamos la normal en la primera fórmula y despejamos la fórmula para que quede solo aceleración para hallar. Entonces tomamos la primera fórmula y decimos que la fuerza del coseno del ángulo menos la normal por el coeficiente de fricción es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué necesitamos? Despejar aceleración. Como masa está multiplicando con aceleración, la masa pasaría a dividir y nos daría que la fuerza del coseno del ángulo menos la normal por el coeficiente de fricción es igual a la aceleración, pero como la masa está multiplicando pasaría a dividir dividido en la masa. Ya tendríamos despejada la aceleración. Entonces empezamos a reemplazar para hallar los datos. Entonces decimos que la fuerza son 50 newtons. 50 newtons. Coseno del ángulo serían 37 menos la normal que fue la que hallamos 67 91,91 newton 97 newton la normal por el coeficiente de fricción 0,3 sobre la masa, que la masa son 10 kilos. 10 kilos. Igual a la aceleración. Entonces empezamos resolviendo. Decimos que 50 por el coseno de 37 menos 67,91 por 0,3 y esto me daría entonces decimos que 19,55 newtons, pero como newtons es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado sobre 10 kilogramos. Si hacemos, cancelamos kilogramos con kilogramos y esto nos daría igual uno coma 95 metros sobre segundo cuadrado. Y esta sería nuestra aceleración. La aceleración siempre da en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Hallamos la aceleración. Muchas gracias.